Bueno, sin más, vamos a pasar al tiempo de la predicación. Hoy empezamos con una de las primeras características del fruto del Espíritu Santo. Son 9 características, pero vamos a empezar hablando sobre el amor, la característica del amor que damos cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y va a estar compartiendo con nosotros Antonio Ángeles. Vamos a ver qué nos cuenta Antonio. Continuamos con la serie sobre el fruto del Espíritu según Gálatas 5, 22 y 23. Quiero recordar que el fruto del Espíritu revela el carácter de Jesús. Si te preguntas cómo era realmente Jesús, sigue esta serie hasta el final. Hay personas que mantienen una separación en sus vidas entre lo espiritual y lo práctico. Una vida con todas sus manifestaciones en la iglesia y otra vida con todas sus otras manifestaciones fuera de la iglesia. Pero vivir en el Espíritu supone tener el mismo tipo de vida dentro que fuera de la iglesia, una vida gobernada por el Espíritu. Quizá algunos cristianos consideran el fruto del Espíritu como un ideal, algo deseable pero inalcanzable. Muchos quizá quieren experimentar una vida llena del amor de Dios, pero a veces heridas del pasado, malos hábitos arraigados durante mucho tiempo y las frustraciones diarias hacen que esa experiencia parezca imposible. Según el contexto del pasaje de Gálatas que estamos estudiando, la carne, es decir, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras acciones, se expresa según sus propias obras, y el Espíritu se manifiesta también según su propia naturaleza. Es exactamente la misma idea que Jesús expresa en Mateo 7:16 cuando dice: «Por sus frutos los conoceréis». Como no puede ser de otra manera, la doctrina del apóstol Pablo se fundamenta sobre la vida y enseñanza de Jesucristo. Es importante como principio de interpretación bíblica la interconexión, la interrelación de la Biblia entre sus partes, que todo tenga sentido, que unas partes hagan referencia a las otras y que no haya contradicciones. Es importante también que tengamos en cuenta que el fruto necesita tiempo. Yo tengo un olivo. El olivo podría decir que quiere dar aceitunas de un día para otro, pero lo que yo observo es que en primavera aparecen unas florecitas entre blancas y amarillas y algunas de ellas maduran hasta convertirse en aceitunas que se recogen entre diciembre y enero. El agricultor debe tener paciencia mientras cuida de la planta todo ese periodo de tiempo para al final recoger la cosecha. Del mismo modo, el espíritu, el fruto del espíritu, no es automático, sino que requiere un proceso de maduración del creyente. La buena noticia para casos desesperados, como quizá alguno podéis considerar, es que Dios es el Dios de lo imposible. Si el camino de tu vida se encuentra con los escollos de la amargura, de la envidia, del odio, de las enemistades, etc., aún hay esperanza para ti. Y hoy hablamos del amor como aspecto y principio del fruto del Espíritu. Si quieres saber si eres o no una persona espiritual según el corazón de Dios, piensa si estás caminando en amor, porque no puedes caminar en el Espíritu o ser una persona espiritual sin estar gobernado por el amor. Y recalco que se trata del amor porque es el fundamento sobre el que descansan los otros aspectos de ese fruto. Para resaltar la importancia del amor desde el punto de vista de Dios, no hace falta más que recordar los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 13, uno de los pasajes más conocidos y más citados de la Biblia. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios
y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es el gran marco de referencia del creyente. Nada importa sin él, digámoslo claro. Desde el punto de vista espiritual, ni tú ni yo vamos a llegar a ninguna parte sin caminar en amor. Por eso Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, procurad el amor. Una vida gobernada por el amor de Dios es lo que nos permite caminar en el Espíritu y vivir al nivel más alto de la bendición y poder de Dios. Es el motivo por el que el apóstol Pablo oraba que pudiéramos experimentar el amor de Cristo, porque entonces podríamos comprender a Jesucristo más allá de nuestro conocimiento humano. Es decir, podríamos tener una revelación en el Espíritu de nuestro Salvador. En el nuevo pacto, es decir, aquel que se estableció como consecuencia de la muerte y resurrección de Jesucristo, el amor es nuestra única ley. Romanos 13:10 dice que el amor es el perfecto cumplimiento de la ley. Más aún, cuando nacimos de nuevo, Dios puso su naturaleza de amor en nosotros y ahora, según Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y si eres cristiano, no si te llamas cristiano, sino si realmente lo eres. El amor es tu tendencia natural. Mana de lo sobrenatural, de tu relación con Jesucristo, pero es necesaria tu cooperación. Y si realmente quieres caminar en amor, vas a tener que tomar la decisión de ceder al poder del amor que hay dentro de ti, resistir el egoísmo de la carne y escoger vivir una vida gobernada por el amor. Y no estoy hablando de la falsedad emocional que el mundo llama amor, porque ese tipo de amor depende de las circunstancias y de los sentimientos. El amor de Dios es constante e incondicional. Su principal ingrediente es el sacrificio personal voluntario por el beneficio del amado y continúa amando incluso aunque no reciba respuesta. El amor de Dios no es egoísta, sino que es dador. Dios no solo ama lo bonito y lo limpio, sino también lo desagradable. No importa lo malo o bueno que alguien pueda hacer, si se vuelve a Él, Él lo va a limpiar y perdonar. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, necesariamente recordé la obra de Teresa de Calcuta, una mujer, ya sabéis, que murió hace algunos años, entregando su vida, entregando su amor a personas totalmente despojadas, principalmente en la India, totalmente despojadas de futuro, enfermos, personas sin ninguna esperanza, lo peor, lo más feo, lo más desagradable. Bueno, así es el amor de Dios con nosotros, porque espiritualmente, antes de llegar a Jesucristo, éramos especialmente feos, especialmente desagradables, algo horrible para un Dios santo, un Dios dador, un Dios que busca a la persona. Sin embargo, Jesucristo en esa situación vino a nosotros para salvarnos. Qué grande es nuestro Dios. Esa es la forma en la que Dios nos ama y ese es el camino. Él espera que nos amemos unos a otros. Este tipo de amor, ágape, en griego, amor voluntario y desinteresado, que no exige contrapartida de la otra persona, es la señal característica del cristiano. Caminar en amor, de nuevo, significa que sometemos nuestras propias tendencias y deseos egoístas. Dejamos aparte nuestros sentimientos y nos comportamos con amabilidad y gentileza con aquellos que están alrededor de nosotros, independientemente de cómo actúan. Cuando caminamos en amor, no tenemos que preocuparnos por nuestros derechos, porque es Dios quien cuida de nosotros.
Pero hacer esos cambios no es tan difícil como podría parecer. De hecho, la clave para desarrollar nuestro amor es muy sencilla: mantener contacto permanente con Dios por medio del compañerismo con Él en la palabra y en oración, y permitir que su vida fluya a través de nosotros. Este amor es la propia naturaleza de Dios. Primero de Juan 4:16 lo dice así, muy sencillo: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y Jesús mismo enseñó el principio de esta comunión. Él dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. El amor es la forma más sencilla e importante para crecer en Dios. De hecho, si no crecemos en amor, no crecemos. El fruto del Espíritu es prueba y resultado al mismo tiempo del paso de lo mundano, es decir, nuestra propia forma de ver, entender y actuar, a lo espiritual. También resulta claro que donde hay fruto hay vida. Un árbol, una planta de fruto, da fruto, una planta da fruto como expresión de vida. Y esto nos lleva de nuevo a las palabras de Jesús. En Juan capítulo 15 Jesús afirmó: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Quiero recordar en este punto las palabras de Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Relacionándolo con lo que acabamos de leer, que todo sarmiento que en Jesús no da fruto, el Padre lo quita, el viñador lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vosotros, sigue diciendo Jesús, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo, continúa Jesús, soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Quiero recordar en este punto también a Pablo en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla del cuerpo y de los miembros de la iglesia como cuerpo de Cristo. Dice que a todos los creyentes se nos dio a beber del mismo espíritu. Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y Pablo, cuando habla del cuerpo y los miembros, el cuerpo que es la iglesia, los miembros que son la iglesia, la cabeza que es el cuerpo de Cristo, puedes pensar, ¿el cuerpo puede sobrevivir sin la cabeza? No, de ninguna manera. Y Jesús está diciendo: separados de mí, nada podéis hacer. Y Pablo, cuando dice: y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Qué importante, el mismo espíritu. Estamos en la serie sobre el fruto del espíritu. Continúa Jesús diciendo: si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Pero para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, ¿acaso no es ese el segundo aspecto del fruto del Espíritu?
Cuando nosotros aprendemos a relacionar la Biblia, como he comentado antes, los pasajes, los distintos pasajes, las distintas enseñanzas, en este caso estamos hablando de palabras de Jesús y palabras del apóstol Pablo, pero igual puedes ver los profetas o puedes ver Génesis, como la Biblia es un continuum desde Génesis hasta Apocalipsis tan importante. Entonces, Jesús está aquí hablando del gozo, pero el gozo es el segundo aspecto del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, ¿verdad? Amor, gozo, paz. Y Jesús aquí en este pasaje está hablando de amor, está hablando de permanecer en la vida, permanecer en Él, está hablando de gozo. Es algo que la Biblia recalca una y otra vez. Jesús continúa diciendo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y este es otro principio del amor, el decir yo te escojo, yo escojo amarte independientemente de los demás. Nosotros lo enseñamos este principio en nuestros cursos para matrimonios. El principio del amor en la pareja, yo te escojo voluntariamente, yo escojo amarte en el matrimonio, voluntariamente yo, independientemente de que si esta mañana te has enfadado conmigo o me has hecho enfadar o lo que sea, mi elección contigo es una elección clara y concreta. Yo te escojo, yo te he escogido, pero no es más que un reflejo del amor de Dios. Porque Dios nos ha escogido a nosotros, nos ha escogido en nuestra bajeza, si se puede decir así, en nuestra inmundicia, en nuestros rollos, en nuestros problemas. Dios nos ha escogido y ha escogido amarnos y es algo que se produce como primer aspecto del fruto del Espíritu. Y Jesús continúa, acaba esta parte diciendo, os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Quiero citar también Hechos 17:28, cuando dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y si no tienes claro qué significa estar en Cristo, medita en la imagen de la vid. ¿Vale? Esto es una predicación, esto no es una clase de teología bíblica ni nada de esto, se puede profundizar este tema muchísimo más de lo que lo estamos haciendo en este momento. Pero piensa en relacionar el tema de estar en Cristo, cuando la Biblia dice estar en Cristo, permanecer en Cristo, con la imagen de la vid y los sarmientos. Significa permanecer unidos a Él, permanecer unidos tú como creyente, yo como creyente, a Jesucristo como la vid, de forma que su savia, la savia de la vid, corre a través de nosotros, a través de nuestras venas y nos vivifica de tal manera que el fruto de la vid surge a través de nosotros. La uva, el fruto de la vid, fluye a través de nosotros. Y nosotros debemos, 3 puntos muy breves, ¿vale? Mantenernos unidos a la vid. El desarrollo del amor como fruto del Espíritu viene de nuestra relación con el Señor. Podemos intentar forzar, es decir, fabricar, producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Podemos intentar manifestar el amor de Dios en nuestras vidas, hacer cosas por otros de forma desinteresada para acabar frustrados en lo más hondo de nuestra vida, porque el esfuerzo que se hace en la carne se topa con nuestra propia humanidad y egoísmo y al final corremos el riesgo de colapsarnos. En cambio, desarrollar el amor como fruto del Espíritu o como aspecto del fruto del Espíritu viene como un proceso natural cuando pasamos tiempo en una relación personal con Él, recibiendo su amor, entendiendo quién es Él y permitiendo que su vida fluya a través de nosotros. El fruto, escúchame, querido amigo, el fruto no pertenece al sarmiento, sino que es expresión de vida de la vid.
Si el sarmiento se aparta, se separa de la vid, muere sin fruto. Es una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. También debemos apartar, el segundo punto, todo obstáculo. La vid tiene su propia savia que alimenta a los sarmientos y en definitiva produce el fruto. Cuando permitimos al Señor que trabaje en nuestras vidas, entonces esa savia, que es la sangre de Jesús, circula a través de nosotros e inevitablemente van a salir a luz áreas de nuestra propia debilidad. El Señor va a traer a nuestra mente áreas que necesitan su sanidad, ofensas que necesitan ser perdonadas, hábitos que necesitan ser rotos, direcciones que deberíamos seguir. Quizá no entendemos la razón por la que el Señor nos dice que hagamos algo o que dejemos de hacerlo, pero si le obedecemos, querido amigo, si le obedecemos, va a resultar en un cambio de vida maravilloso. Piensa, por ejemplo, en el perdón. Quizá tenemos todo derecho a estar enfadados sobre una ofensa del pasado que realmente nos ha hecho daño, pero Jesús nos lleva más allá de las ofensas. Nos quiere libres. Él sabe lo que nos sucedió, sabe que lo pasamos mal, pero no nos pide que apliquemos justicia, sino que perdonemos. Y hay muchos pasajes, por ejemplo, en Mateo capítulo 6. La persona que perdonamos puede recibir o no nuestro perdón. Puede quizá no estar cerca o ni siquiera viva para recibirlo. Aún así, nos beneficiamos porque el perdón nos libera a nosotros de la atadura de odio, miedo, ira y tristeza. En su lugar, el fruto del Espíritu, en el caso que estamos estudiando hoy en el aspecto del amor, se desarrolla y crece. El tercer punto es tener siempre presente que nuestro fruto pertenece al árbol o a la vid. No podemos decir que tenemos amor hasta que no se manifiesta, no se ve. Del mismo modo que en un árbol el fruto empieza pequeño, con una flor, empieza pequeño y va creciendo y necesita el riego y el cuidado del árbol, el fruto del Espíritu también debe crecer. Según desarrollamos nuestra relación con el Señor y eliminamos obstáculos, creamos un entorno espiritual sano que anima el crecimiento. Por ejemplo, a veces como padres, cuando nuestros hijos desobedecen o nos responden de mala manera, nuestra reacción instintiva puede ser gritarles con ira. Pero si hemos desarrollado nuestra relación con el Señor y caminamos en perdón con nuestros hijos y otros, nuestro amor comienza a crecer. Empezamos a ver a nuestros propios hijos a través de los ojos de Jesús. Vemos su potencial antes que sus errores, pero podemos aún así disciplinarlos y discipularlos, por supuesto, pero la actitud y la atmósfera en la que les respondemos es diferente. El fruto del Espíritu crece en nosotros y esperamos que también en ellos. Y eso hablando de padres e hijos, si hablamos de matrimonio, ¿cuántas veces yo tengo que decir y quiero decir? Muchas veces, si te estás llevando mal con tu cónyuge, con tu marido, con tu mujer, es que probablemente tienes algo que resolver en tu vida cristiana. Quizá hay algo que no estás manifestando del fruto del Espíritu. Y si tú quieres manifestar el fruto del Espíritu en la calle, pero no lo manifiestas en casa, no lo manifiestas con tu cónyuge, quizá tienes algún problema, como te estoy comentando, que resolver, un problema espiritual en primer lugar. También el último punto es observar que todo tiene que ver con Jesús. Manifestar el amor de Jesucristo debería ser el deseo de todo cristiano, porque todo cristiano debería desear más de Jesús en su vida. La palabra de Dios lo dice muy claro. Como he mencionado antes, podemos intentar forzarnos a nosotros mismos a vivir en amor, pero no vamos a poder mantenerlo. El resultado va a ser frustración. Por eso es tan importante permitir a Jesús que trabaje en nosotros. Su presencia en nuestras vidas lo incluye todo. Su voluntad, sus pensamientos, su forma de hacer las cosas se hacen nuestros.
No se trata de nosotros, querido amigo, se trata de Él, se trata de Jesucristo, se trata de su obra en nosotros. Entonces, cuando alguien dice, ¿qué amor tienes? ¿Cómo lo haces? Puedes responder sincera y honestamente, no soy yo, es Jesús. Iglesia Amistad Cristiana Online, que Dios os bendiga mucho.